Amén. Bueno, entonces, nuevamente buenos días a los que están conectados. Este capítulo, yo creo que como todos, dice muchas cosas, sino que a veces creemos a veces los que cambiamos, a veces somos, creo que nosotros, pero yo creo que Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue hablando. A veces uno es el que no está, a veces uno está más atento que otras veces, a veces uno le tienen que mover cosas para, para afinarle más el oído a uno. Pero yo creo que cada cosa que él está diciendo es para sacarle demasiado aprendizaje y para poder utilizarla. Un versículo que habla de que la palabra es útil y habla que es útil para enseñar, para redarguir, para muchas cosas, pero entonces a veces no estamos, eh, digamos que no nos ponemos en la condición de verle la utilidad a esa palabra que Dios nos está dando. A veces no la tomamos como algo fiel, sino que a veces nos toca ver lo infiel en lo demás para poder notarle algo fiel a lo de Dios. Y, y digamos que uno tiene que, digamos, uno tiene que entender esas cosas que uno siempre va a tener algo oponiéndose en conducta. Va a haber algo que quiere estar recaído en conducta, que quiere estar recaído en la vida que es espiritual, porque la vida es Dios. Y, y si hay algo que va en contravía a lo de Dios, yo creo que está recayendo. Y no debemos dejar que eso tome parte del proceso, porque el proceso precisamente habla de eso, de la recaída, habla de poder estar sosteniendo. Entonces, yo creo que cada palabra que nos están regalando esos proverbios y que yo creo que es el mismo Dios, a veces se gradúa porque no tenemos puesta esa confianza o porque a veces seguimos con esa reserva ahí, digamos que no sea de consumo, pero a veces una reserva de cosas en las cuales yo puedo confiar. Y a veces esa reserva es que estamos ahí, pero algo nos tiene también una parte por fuera de la palabra, una parte por fuera de la conducta como la quiere moldear Dios y una parte por fuera de la vida como la quiere mostrar Dios. Siempre hay algo que quiere salir de ese, de ese diseño, de ese modelo de Dios y nos quiere hacer que nosotros vayamos a vivir otras cosas, a actuar otras cosas, a tener otra conducta. Y, y yo creo que uno tiene que estar consciente de eso, estar nosotros conscientes de que hay algo que no quiere la paz de Dios. Hay algo que nosotros que quiere estar, quiere decir que es lo mejor. Hay algo que en el proceso siempre quiere sacar la opinión, quiere sacar el conocimiento de que sabe que es lo mejor. Entonces, esto por el hecho de que
por el hecho de que tengamos que hacer unos esfuerzos por nosotros mismos, no quiere decir que a nosotros nos pertenece el decir que es lo mejor, porque a veces eso, porque a veces eso nos lleva a nosotros a no tener paz. A veces nos convencemos de que ese bocado seco no es mejor y podemos estar perdiendo la paz, podemos estar perdiendo la estabilidad y podemos estar perdiendo esa conducta y esa formación de esa conducta como Dios la pretende formar. Y a veces no queremos esa vida que Dios nos quiere ofrecer a nosotros. Entonces, en el versículo 2 dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Nosotros debemos tomar la forma de siervos prudentes. Y lo vea que está hablando de dos, de dos palabras ahí. Siervo, está hablando de prudencia también. Está hablando de un lugar que nosotros nos damos para poder ser prudentes. Y, y por lo menos a nosotros en el mundo no nos enseñan las cosas de esa manera. En el mundo el que sirve es mal visto. En el mundo el prudente es mal visto también. A veces la imprudencia es la que más se celebra, la que más hace, de la que se enorgullecen las personas y de lo que nos enseñan a veces que nos debemos enorgullecer, de la imprudencia, y que el primero que habla ya va ganando por el hecho de que habló. Y a veces no se tiene una prudencia para reconocer que necesitamos dejar hablar más a Dios, que necesitamos que él pueda utilizar más esa vida y esa conducta de nosotros, que la utilice más Él que nosotros mismos. Y a veces la prudencia es simplemente mostrar una conducta y mostrar una vida, así esté como dijo Jesús, así esté como un sepulcro blanqueado. Hablar, hablar, pero de pronto sin esa vida y sin esa conducta encaminada a la prudencia, encaminada a, a que tome forma la persona también de siervo. Hay una parte que habla que se habla ahí acá en la Fundación Proyectos de Generaciones sobre el liderazgo y que habla de un liderazgo también en forma, digamos que de siervo, de becerro, en el sentido que también la persona cuando o sea, que la persona también es bendecida tomando esa forma y que es necesario que en algunos casos tome esa forma. Y digamos que en el mundo no le enseñaban a tomar formas, pero a veces no es siervo, a veces no de estar siendo utilizado por Dios, no estar siguiendo las palabras de Dios y no dejar a veces que Dios sea el que tenga la voz y el voto en la vida de uno. Y yo creo que es importante nosotros acercarnos más a la forma de ver, a la forma que tiene Dios de ver las cosas de nosotros, porque, porque nosotros estamos necesitados de eso y a veces porque queremos omitir una parte, por lo menos la de pensar como el siervo prudente, a veces por omitir esas cosas estamos dejando atrás nuestro propio bienestar, nuestro propio proceso y nuestra propia vida.
porque es a lo que habla aquí. Para uno un siervo prudente, o para el mundo el siervo prudente, es alguien que no da la talla en el mundo. Pero miremos para lo que Dios se puede significar el siervo prudente, que dice que se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. O sea, a veces creemos que para enseñorearnos nosotros de las situaciones o que para nosotros enseñorearnos de lo que debemos hacer y de poner, digamos, un orden alrededor de nosotros, a veces pensamos que enseñorearnos simplemente no tiene nada que ver con el servir, no tiene nada que ver con el sometimiento a una autoridad, no tiene nada que ver con una reverencia, no tiene nada que ver con el yo confiar, con el yo entregar, con el yo extender la mano y dejar que otro me lleve de pronto a donde no quiero ir. Y a veces la forma en la que nosotros tenemos de enseñorearnos de las cosas es simplemente eh, perder la prudencia. Es para nosotros a veces enseñorearnos de las cosas es simplemente ser veloces, ser vivos, ser avispados, ser, responder de la manera en la que primero en la que primero nosotros queramos responder. Y yo creo que la forma de Dios obrar es diferente. Dios lo, Dios puede tener una persona que le esté faltando algo y Dios puede poner a esa persona a esperar. Dios puede poner a una persona que le esté faltando algo, lo puede poner lo puede poner en formación, lo puede poner, como dice, en el crisol, en la hornaza, lo puede poner a probarle el corazón. Y entonces uno se pierde de la prudencia porque deja de escuchar a Dios, porque deja lo de Dios atrás, porque no, porque cree que porque cree que la honra viene fuera de la prudencia, porque cree que la honra puede venir por fuera de esa forma de siervo en la que Dios nos quiere tener a nosotros. Y el mismo, el mismo Jesús se hizo como un siervo y nosotros a veces un problema para tomar esa condición y para tomar esa forma. Cuando cuando el que nos compró se hizo como siervo, ahora nosotros comprados y luchando a veces con dejarnos direccionar, con dejar que nos pongan un límite, con dejar que nos pongan un camino y, y yo creo que ahí está la prudencia. La prudencia no es que usted arme su maqueta y empiece ya a hacer proyecto de vida para cuando salga de la fundación. Yo creo que la prudencia no es que usted se aprenda unos versículos y ya con eso tenga de qué hablarle a la visita, sino de que nos concienticemos de que hay una parte que la debe hacer Dios, porque es que Dios nos diseñó fue para Él actuar también por medio de esas palabras que Él nos ha dejado, porque yo creo que las palabras Dios nos las dejó fue a cada uno de nosotros. Entonces, eh, estamos en el capítulo 17, versículo 2. Entonces, es necesario tomar esa forma de siervo prudente que a veces no la hemos visto, no la hemos visto en el sistema en el que nosotros de pronto crecemos, en el que nosotros vivimos.
A veces nos cuesta confiar que como siervos, Dios es el mismo, o sea, Dios mismo es el que nos va llevando a nosotros por el camino. A veces nos cuesta pensar que Dios se va a manifestar en nuestra vida y que Él mismo va a ser esa vida que va a estar manifestada en nosotros. Entonces, yo creo que lo que nos habla Dios es que lo que nos habla Dios, vea, Dios puede estar hablando del siervo prudente y uno cree que son palabras como, como en las que yo puedo, como en las que yo puedo intervenir y decir cuando si es correcto o a quién le queda ser siervo, porque a veces uno dice, no, el siervo prudente es el que no habla, el siervo prudente es que, el que es educado o el que ya ha estudiado o el que no ha tenido este problema. Pero sí, yo creo que si Dios lo está hablando y Dios está diciendo que se enseñoreará del hijo que deshonra, es para nosotros salirnos de esa forma que tiene el hijo que deshonra y empezar a pensar cómo ser un siervo prudente, cómo tomar esa forma que Dios tiene para hacernos libres a nosotros de seguir deshonrando, de seguir apartándonos del mandamiento y de seguir haciéndonos nosotros como si no tuviéramos, como si no tuviéramos la necesidad de recibir, como si no tuviéramos esa necesidad de esa herencia que Dios nos está hablando acá. Entonces, ese es como mi aporte, porque yo creo que las cosas de Dios hay que buscar que nuestra vida se acomode a esa palabra y no esperar que la palabra se acomode a nosotros o decir, no, esta palabra ahora no me queda a mí, entonces la voy a dejar pasar. Creo que si nos están hablando algo es para nosotros recibirlo con reverencia, como un siervo prudente. Entonces ese es mi aporte. Levantaron la mano en el vergel. Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todas las familias, para todas las fundaciones. Eh, Gracias a Dios por este nuevo, por este día donde la misericordia de Dios vuelve otra vez a rescatarnos. Eh, Creo que nosotros debemos anhelar y debemos deleitarnos en que Dios trate la conducta, que Dios trate nuestras vidas, que Dios nos moldee, que Dios siga obrando en nosotros y que por medio de su palabra nosotros sigamos moldeando nuestras vasijas y que Él siga añadiendo fruto en nuestra conducta y en nuestra vida y la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios reargulle, la palabra de Dios levanta, la palabra de Dios restaura. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar con amor. Debemos anhelar como cuando anhelábamos de pronto satisfacer nuestros deseos y le dábamos rienda suelta a nuestro parecer y le damos rienda suelta a nuestros criterios. Y Dios habla, y Dios sigue hablando, y Dios sigue mostrando, pero muchas veces el ser humano
y en nuestra condición humana siempre tiene esa tendencia a, a que prevalezca más la parte de la necedad a la parte de la obediencia. Entonces yo quisiera mirar el versículo 10, donde dice que la reprensión aprovecha, la reprensión, el llamado de atención, aprovecha al entendido, o sea, es de provecho. ¿Qué es algo? O sea, yo digo, más que 100 azotes al necio. ¿Qué es algo que le hace a uno, que le cae a uno bien, que le hace a uno provecho? Si nosotros nos vamos a ver, por lo menos, y vamos a tener un ejemplo en la parte de la alimentación, ¿sí? A uno quiere hacer provecho, le hace provecho la comida sana, a uno le hace provecho las verduras, una buena ensalada, le hace buen provecho el ejercicio, le hace buen provecho el meditar, le hace buen provecho el estar receptivo en los devocionales, en las grupales, le hace buen provecho el tener, el descargar uno el corazón del resentimiento, a uno le hace buen provecho, pero para que a uno le haga buen provecho, por lo menos aquí esta parte, para que a uno le haga provecho la reprensión, aquí dice que uno debe ser entendido. Y una de las cosas por las cuales nosotros, o de las que yo muchas veces en mis meditaciones, y yo le digo a Dios, y yo creo que es un ejercicio que el ser humano debe hacer en medio de la oración, es que Dios le abra a uno el entendimiento. Porque gran parte de la palabra de Dios que llega por el oír, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, llega a través de que Él abra nuestro entendimiento para nosotros poder entender las cosas celestiales, para nosotros poder entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se pueden discernir y no se pueden entender, desde una manera humana. Por eso Pablo en 1 Corintios 2, 1, 4, él le habla a esa iglesia y le dice: cuando fui a vosotros, mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Demostración de espíritu y de poder. Si nosotros estamos hablando de que la reprensión es aprovecha, o sea, si yo por lo menos en un rol como líder y uno de los residentes tiene algún tipo de dificultad y yo le hago algún tipo de reprensión, le hago algún tipo de llamado de atención y esa persona no está entendida, esa persona va a creer que ese llamado de atención, que ese, como usted lo quiera llamar, castigo, disciplina, como se le quiera poner, colóquele el nombre que quiera en cualquier fundación, porque todos sabemos que hay varias fundaciones aquí conectadas en la escuela, en el devocional. Y la persona no está entendida, antes al contrario, antes en vez de llevar, o sea, tener un agradecimiento por el líder que le está haciendo un llamado de atención, que le está corrigiendo la falla, que le está ayudando a moldearse, que lo está puliendo. Muchas veces hay personas que salen resentidas de estos procesos. Una persona que no está entendida no logra dimensionar lo que está pasando con su vida en este momento, lo que está pasando en un sitio, en una fundación como esa. No logra dimensionar lo que es que a uno lo desarmen
lo desarmen, es más, lo desarmen y lo vuelvan a armar poquito a poquito. Y eso duele, claro, eso duele. Y yo en medio de mi proceso, en medio de mis desiertos, me he quejado y me he revolcado me ha dado rabia muchas cosas que han hecho conmigo y sigo la lucha y sigo en pie de lucha, pero, pero siempre le digo a Dios que me haga entender si soy reprendido, que me haga entender de la mejor manera. ¿Sabe para qué? Porque yo sé que ahora las reprensiones que a mí me puedan llegar o puedan llegar a hacer conmigo a través de una falla, a través de un error, a través de cualquier cosa que yo haga, yo sé que ahora Dios me ha dado un poquito de entendimiento para poder que esa represión a mí me haga enderezar el camino. Y si yo llego a caer y si yo llego a cometer algún error, yo lo que tengo que hacer es sacudirme y seguir para adelante y que esa reprensión sea de provecho para mí. Yo le pido a Dios que me abra el entendimiento para poder entender lo de Él y para poder entender sus reprensiones, porque de esta manera, si yo no pienso de esta manera, estoy pensando neciamente. Y hay personas que salen de la fundación, que muchas veces salen de la fundación resentidas con el proceso, resentidas, pero es que usted no puede llegar a una fundación a querer hacer lo que a usted se le venga en gana. A nosotros nos tienen que reprender, a nosotros nos tienen que corregir, nos tienen que enderezar, porque nosotros llegamos cargados de mañas, llegamos cargados de cualquier cantidad de situaciones, con cadenas, con cadenas generacionales de defectos, de fallas, de vicios. Y es necesario que esto no se entienda y que las reprensiones no se entiendan de manera humana, porque de manera humana esto se ve muchas veces, la corrección, el volteo, las disciplinas. Hay personas que lo natural no lo pueden entender, no lo pueden digerir. Y mire que muchas veces, mire los dos contrastes. O sea, la reprensión aprovecha el entendido. ¿Sí? O sea, la reprensión. Más que 100 azotes al necio. Al necio se le puede estar dando vara, se le puede estar dando castigo, se le puede estar dando trato. Muchas veces se le agregan las 3 letricas. Se le puede estar dando ley, se le puede estar dando cualquier cosa, y si la persona está en necedad, no se va a parar. Si la persona está andando en necedad, no se va a parar. Si la persona está en necedad, no lo va a entender, no lo va a poder asimilar. No va a poder asimilar lo que está pasando con usted. Yo quisiera que en este día se logre poder meditar y poder pedirle a Dios de que abra nuestro entendimiento para nosotros poder entender las reprensiones que Él da. Y que sigamos meditando y que no seamos más necios y que no seamos y que no sigamos siendo más sabios en nuestra propia opinión. Que Dios abra hoy nuestro entendimiento para poder entender esta palabra tan poderosa y tan verdadera. Que tengan un hermoso día y un buen comienzo de fin de semana, y muchas bendiciones para todos y todas. Gracias, Diego. Es muy importante lo ya tiene el micrófono. Es importante empezar a pensar ya de otra forma. Nosotros pensamos de aquí para allá, de aquí hacia arriba, y necesitamos es pensar de lo de Dios hacia nosotros. Entonces, es importante. El pastor Luis levantó la mano. Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días, pastor. Producto terminado, es una frase que se menciona mucho en
en las fundaciones. Ah, es que te crees producto terminado. O sea, cuando se dice producto terminado, se dice algo que está para exhibición ya. Eh, ¿Por qué digo esto? Cuando, a ver, ¿qué ejemplo colocamos? Un ejemplo cualquiera. Un yogur en una vitrina. Eso es un producto terminado. Pero, pero, ha tenido un proceso. Ha tenido un proceso. Y en medio del proceso han intervenido personas, productos, ingenieros de alimentos, químicos, bueno, en fin, para que ese producto esté terminado. ¿Por qué digo esto? Porque hay un proceso. Siempre para cualquier cosa que usted vea que ya es un producto que está listo para salir o para venderse o para exhibirse, es porque ha habido un proceso como tal. En la palabra siervo, prudente, hay una cualidad particular acá, y es que primero ha sido siervo. O sea, no ha sido prudente sin antes ser siervo. El siervo prudente dice ahí. Entonces, primero ha sido siervo para llegar a la prudencia. En medio del proceso, en medio del proceso, se cometen errores. ¿Por qué? Por la imprudencia. Si a mí me dicen, hermano, necesito que vaya a Cali, pero que no te demores. Y ve en X o Y vehículo. Entonces, cuando me dicen no te demores, me están llevando a cometer imprudencias. ¿Por qué? Porque ya me meten el chi y mi subconsciente automáticamente toma el modelo de tengo que ir rápido. Y de aquí, del kilómetro 30 a Cali, yo puedo cometer muchas imprudencias, muchas imprudencias. Entonces no tomo prudencias en medio de mi recorrido, sino que cometo imprudencias. Y así mismo pasa en la restauración. Se cometen imprudencias. ¿Por qué? Por el afán, por la ansiedad, por todos los temas y todos los que hemos hablado durante años y meses aquí y en diferentes devocionales y escuelas, se cometen imprudencias. ¿Por qué? Por el afán y la ansiedad. Entonces, a qué podríamos llamar eh, prudencia? Se comprende como la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia, para así elegir los medios adecuados para actuar. Algo fundamental para conducir la vida de manera virtuosa. O sea, es la elección de hacer lo correcto, la prudencia. Entonces siempre en los procesos se llama la prudencia. ¿Por qué? Deje la afán, mi hijo, esté tranquilo, lo veo ansioso. Vea, no, es que yo tengo que, algunas frases populares y ya arcaicas se podría decir, tengo que ir porque mis hijos me necesitan, me tengo que ir porque yo soy el hombre de la casa. No, es que llamen a mi mamá, que ella me tiene preocupado. ¿Y por qué no te preocupaste antes? ¿Y por qué no fuiste papá o buen papá antes? Es más, el ejemplo que citaba ahorita Felipe del verso 2 dice, el siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá, ¿qué? La herencia. Se enseñorea del hijo que deshonra siempre. En una familia, ya lo hemos dicho, ¿por qué 7 hermanos se crían juntos comiendo lo mismo y viviendo lo mismo y en el mismo techo y uno triunfa y ese que es prudente termina por enseñorearse del hijo que deshonra? Y es más,
del fruto de su prudencia, que por lo general son resultados positivos, siempre termina compartiendo su herencia con ellos, siempre te pasa. Pero es que, ¿y cuántos casos no hemos visto así en las fundaciones? Que llega y el hijo mayor o el hijo ese que fue prudente y que tomó las cosas con prudencia, termina triunfando y termina ayudando a los otros hermanos. ¿Y por qué fue prudente? No, no vamos al colegio, caminar, no vamos, volémonos, que vamos a ir hoy, vámonos para... No tomó prudencia en el conducir, se volvió imprudente y los resultados siempre van a ser negativos, siempre van a ser negativos. La palabra siervo, recordemos, significa esclavo. La palabra siervo tiene un precedente, la esclavitud. ¿Quieres ser esclavo del mundo? ¿Preferiste en algún momento ser esclavo de la droga? ¿Le serviste a ella? ¿Le rendiste culto? ¿Te hiciste siervo de la droga y cometiste imprudencias? Pues estás en el camino de la reparación. Vuélvete siervo, pero de la prudencia. Aquí le está diciendo, el siervo prudente. Vuélvete siervo de la prudencia y de esa prudencia recogerás. Si estás ansioso hoy, si estás con ganas de correr, si estás con ganas de huir, si estás con ganas de que ya pase el proceso, o sea, ¿cómo hacen un yogur, hermano? Eso tiene un proceso, unas máquinas, un laboratorio para que no vaya a caerle una batería, para que sepan que es para el consumo humano, para que cumpla con unas normas y con el empaque, la manera en que lo empacan con ese aluminio encima, todo tiene un proceso. Y usted coge y en 2 minutos lo destroza, lo destapa, lo come, y después le mete el dedo así al yogur y ¡ah! Pero eso tiene un proceso. Familias, mamás, papás, familias que acuden a llevar un muchacho a la fundación, eso tiene un proceso. El proceso, siempre queremos ver el resultado, pero sin vivir el proceso. ¿Qué le decía al pueblo a Moisés? ¿Qué hubo de la tierra que nos prometiste? ¿Qué hubo de la tierra que le fluye leche y miel que vos nos dijiste que Jehová nos la iba a dar? Tenían que pasar por el proceso de olvidar. La única manera de olvidar y de fortalecerse es en el desierto. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Es más, para personas que no han consumido droga, han tenido que pasar por sus propios desiertos. Y aún nosotros podemos pasar en algún momento por un desierto y sin consumir. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y ahí es donde se toma la prudencia. Se toma la prudencia. Se aprende de la prudencia. Y en medio del desespero, porque me dijeron a mí que ya cometo imprudencias. Y el resultado va a ser adverso. Por eso en una fábrica de enlatados, puede ser de atún, o en una fábrica de vehículos, siempre cuando terminan de hacer un vehículo, de ensamblarlo, como dicen ellos, hay alguien más que lo ensaya. Y hoy día hay mucha más, digámoslo así, facilidades, porque lo escanean, o sea, ya uno necesita ir de un mecánico como antes, el mecánico comenzaba a rascarse la cabeza y a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Vamos por acá, ¿será que está la falla? ¿Será que comenzaba? No, ahorita usted lo mete un carro moderno, lo mete un escáner y el escáner le arroja el resultado de lo que es. Por eso hoy día tenemos esta herramienta, por eso hoy día pues, podemos estar como más cerca. Antes las mamás se angustiaban, hoy día lo ves por internet, ahí está el caramelito sentado. Que se está volviendo prudente o que sigue cometiendo imprudencia, eso depende de cada uno. Entonces, por eso dice otra frase muy popular, no esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Cómo esperas obtener resultados diferentes si estás cometiendo las mismas imprudencias? Me voy, no, es que yo, no, yo me paro, no, yo me congrego, el yo entronado entre el corazón a toda hora es el que nos lleva a cometer imprudencias. Déjese moldear,
Déjese moldear. Si perdiste el día de hoy, no lo contés. Pero si lo ganaste y si hiciste algo bueno, contalo como doble, porque allá afuera vas a recoger. Es tu actitud, es tu empezar el día el que te hace prudente. Esa actitud positiva de levantarse y decir, hoy voy a triunfar aquí adentro, pero vos querés triunfar es afuera, o sea, querés adelantar el proceso. Cuando tu actitud es buena desde por la mañana, ya tenés el 80% del día ganado, solamente sin hacer nada, solamente mostrando una buena actitud. Ese ejercicio lo he hecho durante esta semana yo. Quiere ganar el 80% del día, levántese con buena actitud. No, el ayayay, los ayes, el dolor, la queja. No, levántate con buena actitud. Y volvete siervo del Señor. Fuiste siervo de la droga, fuiste siervo de Satanás, fuiste siervo de las tinieblas, fuiste siervo de la oscuridad, fuiste siervo de la calle, de andar de noche, de hacer el mal. Desmonta eso de tu vida y monta lo de Dios. Es el único consejo que tengo para darte hoy. ¿Quieres triunfar? Monta lo de Dios en tu vida. Dios les bendiga. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Gracias al pastor. Gracias por su aporte. No sé si hay alguno de los directores que quiera aportar. No sé si está el pastor Ricardo. En Villasamar creo que han levantado la mano. ¿Van a dar algún aporte allá? Amén, buen día. Los felicito por estar en este momento compartiendo e inclinando nuestro oído a lo bueno, porque parte de nosotros inclinamos más el oído a lo malo. Dice el Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Nos lo enseña el apóstol Matías, agradecido con ese varón de Dios por habernos puesto en conocimiento de la palabra, habernos abierto nuestros sentidos, nuestro corazón y más nuestro oído al buen entendimiento. Este lugar es un lugar de paso, digámoslo así, pero de reposo también. Es un lugar donde nos podemos deleitar de un pan seco, pero con buena degustación, que es la nueva forma de vivir. Dice en 2 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y podemos ver que la bendición se ha derramado sobre vuestras familias en un cambio total, porque los que de pronto quisimos recibir ese pan en seco, de lo que de pronto ya no hacíamos o no hacemos lo que nosotros queríamos, de nuestras viejas costumbres, de vuestra vana manera de vivir, aún de vuestros pensamientos pasados callejeros, hoy los convertimos en un pan seco, que es poder deleitarnos de la palabra, poder gozarnos con toda esta cantidad de varones que vemos aquí y mujeres esforzadas y valientes, igual que los padres de familia que se están disfrutando de este pan seco. Y muchas bendiciones para todos y que sigamos en el proceso, porque dice que no es bueno una casa llena de víveres, digámoslo así, de manjares. Ahí nos habla del mundo, porque nosotros nos deleitábamos en el mundo, en las drogas, en las rumbas, en las vanas maneras de vivir. Eso era lo que nuestra alma y nuestro cuerpo se deleitaba, se gozaba, pero hoy podemos ver que nuestro espíritu se goza con ese pan seco. Y dice en el Salmo
el Salmo 132, 13. Porque Jehová eligió a Sión, la quiso por habitación para sí. Oiga, es tan tremendo esta palabra que Dios, a pesar de nuestras condiciones pecaminosas, arrogantes, digámoslo así, del pozo cenagoso donde estábamos, nos eligió. Eso es una bendición grande que tenemos que tenerla en cuenta todos los días y a cada momento, porque no solamente es un día, sino para siempre de nuestra vida, porque el apóstol Matías nos dice que esto es una enfermedad para siempre, para el resto de nuestra vida. Entonces, que nos peguemos más de la mano de Dios, que Él es el único que puede y lo hace perfecto conforme a la necesidad de cada cual. Y es tan poderoso que dice que vuestro pan se derramó a vuestros padres. Dice que las casas ya no son llenas de contiendas, sino llenas de felicidad y de gozo. Dice también en el 132:15 el mismo, bendeciré abundantemente su provisión y a sus padres saciaré de pan. Ese es el pan que nosotros nos estamos comiendo aquí en este lugar, por medio de los que quisimos y anhelamos estar bien, porque aún estando, decía el pastor Luis ahora, que aún estando en la fundación, nos queremos deleitar aún de lo malo, volver a Egipto. Estando, dice que nos dio el pan, dice que Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio el pan necesario para que siguieran el camino, para que siguieran el proceso, pero se querían saciar de carne. Y Dios como nos da libre albedrío, porque Él dice que Él es el Señor de señores, nos da eso también para que nosotros veamos que fuera de Él, apartados de Él, nada somos ni podemos hacer nada conforme a la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice, yo he venido a sanar el enfermo. Esos éramos nosotros, enfermos, tanto de espíritu, de alma y de cuerpo. Y muchas bendiciones. Dios los bendiga. Este era mi aporte. Amén. Gracias, Aldanford. Gracias, mi amable. Buen día. Es importante uno identificarse de qué es lo mejor para uno. Y cuando uno dice que algo es lo mejor para, o sea, cuando uno dice esto es lo mejor para tal cosa, o esto es lo mejor para tal enfermedad, para resolver una situación, uno prácticamente está asegurando de que conoce eso. Y en el versículo 3 yo quería como hablar un poquito del versículo 3 que dice, el crisol para la plata y la ornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Si nosotros no estamos pensando que lo mejor para nosotros, si pensamos que tenemos algo, digamos, algo de un material fino, si no pensamos que en nosotros hay algo que es un material como el oro y como la plata, pues entonces nos va a doler el que moldeen ese oro y esa plata a la manera como se tiene que moldear, porque, porque vamos a, porque vamos a sentir pesar de que nos moldeen como a plata y como a oro. Nos va a dar- nos va, vamos a pensar que es innecesario tanto, que es innecesario el que haya ese fuego ahí, el que haya esas herramientas que funcionan con ese fuego. Y, y nosotros no debemos irnos digamos que lo de Dios sí nos lleva a nosotros a creer en otra condición, pero no debe ser para nosotros como si fuera algo extremo o algo extraño para nosotros, porque
porque si a esa plata y a ese oro lo tratan de cierta manera, no es igual como tratan a una madera, como tratan a un plástico, como tratan como tratan un papel. Entonces, si Dios nos está tratando de una forma, si Él nos está poniendo a que nos exijamos de una forma, yo creo que Él es el que nos pone, Él es el que puede renovar las fuerzas, Él es el que puede hacer que, como dice, que nosotros no vamos a pasar por el fuego y el fuego no va a arder en nosotros. O sea que las cosas de Dios están hechas de una manera que es perfecta. Y, y nosotros ahí sí no, los argumentos de nosotros se quedan cortos para nosotros empezar a decir que es muy duro eso, que es muy duro el crisol o esa masa, cuando Él nos está ya viendo el oro y ya nos está viendo la plata en nosotros, ya nos está viendo el material que sí se puede trabajar y que sí se puede someter a cosas y no va a arder ese fuego en eso, sino que antes va a arder en en lo que no hace parte de eso. Y uno a veces tiene que pensar que no puede estar uno apegado a las cosas que tienen que arder con ese fuego con el que Dios va a moldear esa plata y ese oro. Y pues esa plata y ese oro se refieren a la parte del alma, a la parte del cuerpo. Ve, a la parte del alma, a la parte del espíritu. Y si Dios le tiene si Dios le tiene fuego a eso, es porque ese material no se quema con ese fuego, sino porque lo está limpiando. Y yo considero que hace, o sea, nos hace mucha falta siempre que nos estén limpiando, que nos estén a nosotros llevando a más, nos estén llevando a mostrar más ese material que Dios puso ahí. Y por lo menos hay una parte en la Biblia que habla de unos hombres que los metieron a un horno, que a ese horno le subieron 7 veces la temperatura, que no más los que se pararon a acompañar a los que iban a ese horno se quemaron, pero que ellos no se quemaron ni siquiera estando adentro del horno. O sea que lo que ellos estaban, lo que ellos estaban pensando era que Dios estaba sometiendo era a consumirse en ese fuego a lo que no hacía parte del diseño de Dios, pero que después de que ellos estuvieran guardando esa identidad y ese diseño de Dios, iban a poder resistir ese fuego, pero iban a poder tener ese material en medio del fuego porque no iba, digamos, afectar la esencia, sino que iba antes a mostrar más la esencia, iba a mostrar la pureza, quitando lo que no hacía parte de ahí. Entonces yo creo que lo de Dios no nos debe causar a nosotros como si nos fuéramos a quemar ahí, sino yo creo que Él antes quiere limpiarnos a nosotros de esas cosas que sí se queman, de esas cosas que sí acaban, que sí perecen y que no tienen la misma durabilidad que lo que nos está dando Dios y lo que nos está hablando Dios. Entonces, yo creo que es algo es algo que nos están invitando a nosotros a defender y que nos están enseñando a defender porque nos está hablando que ni ese fuego, ni ni ese proceso puede quitarle la esencia a lo que Dios nos dio.
pero que sí tiene que pasar por ese proceso de ser formado, de perder usted. Uno una vez cree que está firme en algo y Dios de pronto lo deja a uno como si lo estuviera derritiendo a uno, que uno no tiene fuerzas, pero que en esa debilidad es donde precisamente se puede mostrar el siervo prudente y se puede perfeccionar el poder de Dios. Entonces, pues, estos proverbios siempre, siempre nos están invitando a nosotros a, a reconocer ese oro que Dios puso en nosotros, ese que a pesar de que seamos como unas vasijas de barro, Él está poniendo unos tesoros espirituales dentro de nosotros y nos está usando para nosotros mostrar ese diseño de Dios. Entonces no sé si alguien más tiene algún aporte o si si dejamos por el día de hoy hasta ahí. No sé si de pronto está conectado el pastor Ricardo o si dejamos por el día de hoy ahí. El líder Edward, no sé si va a decir algo. Listo, entonces, pues, es muy valioso lo que Dios nos da a nosotros para reflexionar porque yo creo que nos está limpiando. Y, y ahí lo que importa no es lo que se quema, sino lo que supera esas pruebas. Y con eso nosotros quedarnos, nosotros apegarnos es a las cosas que sí nos van a durar y que sí nos van a ayudar a sostener algo. Entonces, muchas bendiciones para todos y si Dios quiere, pues nos vemos entonces la próxima semana con los proverbios. Gracias a todos los que estuvieron conectados, que estuvieron atentos a devocional.